Chicos, aquí tenemos el video, el primer video del nivel 2, ¿verdad? Vamos a repasar todo lo que vimos en el nivel 1 para poder entrar el nivel 2, que es más que todo verbos, pero primero que quede todo bien claro con el nivel 1 que acabamos de terminar. Vamos por acá a repasar lo que son las partículas de un y nun. Y como pueden ver, no es el video, el segundo videito es el de la clase en vivo. Con el primer en vivo que tuvimos hubo un problema y no logré recuperar el video, chicos. Cuando eso pasa, que no debería pasar, nosotros lo que hacemos es grabar un video que queda más, como más claro, ¿verdad? Porque es solo la teacher, ¿verdad? Diciendo el material. Entonces se hace más corto el video y es un poco más fácil de seguir. Pero todos los demás videos son las grabaciones en vivo que quedan un poquito más largas y todo. Más que todo para los chicos que no hayan podido participar, tenemos el videito para que todos vayamos igual con la información. Entonces hacemos este video nivel 1 para que quede todo lo que vimos el primer día de clases. Tenemos aquí la partícula un y nun, que es la partícula de sustantivo, ¿verdad? De sustantivo. Me indica cuál es el tema de la oración. Va al lado del sustantivo, me dice, este es el sustantivo de la oración, de eso estoy hablando en la oración, este es el tema principal. Y tenemos un y nun. En realidad las partículas no tienen ningún significado y a nosotros nos faltan ver muchas partículas todavía. No muchísimas, pero sí hay varias en el idioma coreano y ninguna significa algo en sí. Son partículas que me indican esto es el sustantivo, esto es el objeto, esto es el tiempo de la oración y ayudan muchísimo después porque no nos vamos a saber todas las palabras del coreano, pero cuando yo no me sé una, la oración me puede guiar como, ok, yo no sé qué es Sonsignim. Yo no sé qué es Sonsignim, pero sé que si la oración lleva Sonsignim un, sé que Sonsignim es el tema de la oración, es el sustantivo, es de lo que estoy hablando en la oración, ¿verdad? Por ejemplo, un y nun son lo mismo, son la partícula de sustantivo. Ambas lo que sí tienen es que siempre en el coreano nos vamos a fijar, termina en consonante, termina en vocal. Aquí tenemos, el libro generalmente lo va a enseñar con bachim, ¿verdad? Con el bachim, que bachim es esta letrita de abajo. Esta letra de abajo es el bachim. Y bueno, lo pueden aprender como que si tiene bachim es un. Si no tiene bachim es nun. Yo no lo aprendí así, yo lo aprendí un poquillo más fácil, que es si termina en consonante es un. Y si termina en vocal es nun. Y ya eso sería todo. ¿Verdad? Si termina en consonante, si termina en vocal. Por ejemplo, tomamos el nombre, bueno, la palabra maestra que es sonsenim. Sonsenim. Sería sonsenim un o sonsenim nun. Sonsenim un porque termina en consonante. La consonante es la M. Sonsenim un. La consonante que es la M, ¿verdad? Que está ahí abajito. También tenemos la palabra Sonsignim es maestra y luego tenemos la palabra Haksen. Haksen, estudiante. Haksen, la NG es una de las consonantes, no es una vocal, ¿verdad? La NG es una de las consonantes, o sea que tiene que ser Haksen un. ¿Okay? Ahora, en nuestra introducción personal en coreano hicimos yo. Yo soy, 저는 María Paso입니다, ¿verdad? Entonces hacemos 저는. Y entonces en la introducción personal tenemos por acá, 저는 María Pazzo입니다. Yo soy María Paz, ¿verdad? 저는. Aquí yo, que es yo en español, de esas pocas palabras que son iguales en coreano y en español. Yo es yo, ¿verdad? Entonces, 저는. Uso nun. ¿Por qué? Porque yo termina en vocal. Luego tenemos la que sigue, y la que sigue es 친구. 친구 es amigo o amiga. 친구는, porque la U está viendo hacia abajito, es una U. 친구, 친구는, 친구는, amigo o amiga, ¿verdad? Los dos, no es amigo o amiga, son las dos, sin género. ¿Ok? Y eso sería con la partícula de sustantivo. Ahora vamos para acá con iga, que son partículas de sustantivo también, ¿verdad?
Se unen al sujeto de la oración, me indican cuál es el sujeto de los sustantivos de la oración, me indica quién va a recibir, quién va a hacer la acción de la oración. Es como un y nun, tienen sus diferencias que vamos a ir viendo más adelante, como que cuando son ciertos verbos solo se puede un y nun, y cuando son ciertos verbos solo se puede iga, pero por lo general son bastante intercambiables, ¿verdad? Porque las dos marcan el sustantivo igual. Entonces, si yo estoy hablando de la maestra, y la maestra es el sustantivo de la oración, y ga son partículas de sustantivo, son la misma, pero igual depende si estoy hablando si la palabra de la que estoy hablando termina en consonante o en vocal. Si termina en consonante es i, y si termina en vocal es ga, ¿verdad? Entonces sería sonsignim i, sonsignim y porque sonsignim termina en m, ¿verdad? M, sonsignim que termina en m. Tenemos la que sigue, por ejemplo, la palabra estudiante. Haksen. Haksen, NG. La última es una NG. Haksen es una consonante, la NG. Haksen I, porque termina en consonante. ¿Okay? O, por ejemplo, estoy hablando de la escuela. La escuela es el sustantivo de la oración, es de lo que estoy hablando, el sujeto. Entonces es hakyo. Hakyo, escuela. Hakyo, hakyo termina en yo. Esto de acá. Vamos a escribirlo más bonito. Yo, porque con un solo palito, esta de acá con un palito es o. Y si le pongo dos palitos es yo. Yo. Entonces es una vocal. Vocal. Entonces, hakyo, la última es una vocal que es la yo. Si la última es vocal es hakyo-ga. Hakyo-ga. Hakyo, escuela. Y así sería con esos. Igual que la palabra chingu. Chingu-ga. Chinguga, porque chingu termina en vocal también. ¿Sí? Ahora sí, repasando un poco lo del verbo ser, tenemos que el verbo ida es el verbo ser. Y igual que todos los verbos en coreano, tenemos que conjugar. Hemos aprendido 3 niveles para conjugar, que es primero el formal, luego el neutral y luego el informal. Estos son los 3 niveles que hemos visto hasta ahora. Yo el formal siempre lo pongo de rojo, el neutral de verde y el informal de celestito. Por ahora los que vamos a ver más es el formal y el neutral, ¿verdad? Por ahora estos son los dos que más vamos a ver, formal y neutral. Ahora, el verbo ser es ida en su forma básica. Eso es como en español cuando yo digo el verbo ser, que es el verbo ser, pero yo no digo yo ser María Paz, yo ser de Costa Rica, así no es como se dice. Hay que conjugar el verbo en español y en coreano. Yo soy María Paz, ellos son, ustedes son, ¿verdad? Igual en coreano se conjuga por tiempo, pero no por persona. En coreano se conjuga por tiempo igual que en español. Pasado, presente y futuro, ¿verdad? Se conjuga en pasado, presente y futuro. Y se conjuga también, a diferencia del español, que se conjuga por la persona. Yo soy, usted es. En coreano no. En coreano la persona no importa, lo que importa es el modo. ¿Qué modo quiere decir? Formal, neutral e informal. Y son las dos formas en las que se conjugan todos los verbos en coreano, por tiempo y por modo. En este nivel y en el nivel pasado, lo único que vemos es modo, formal, neutral e informal, ¿verdad? Todos los tiempos que vemos, todavía no vemos pasado, todavía no vemos futuro, vemos el presente. Todo lo que vemos lo vemos en presente en este momento. Pues ahora, con el verbo ida, podemos conjugar el verbo en formal y podemos conjugar el verbo en neutral. Si es en formal, el verbo ida es 입니다, como en la introducción personal que decíamos, 저는 María Paz 입니다, ¿verdad? Y así quedaría. Entonces, si es formal, es 입니다. Y 입니다 es genial porque siempre es 입니다, cuando es el verbo ser, ¿verdad? Si es el verbo ser en formal, solo se convierte en 입니다 formal.
Y cuando es neutral, ahí es donde es un poco engañoso, ¿verdad? Porque neutral tenemos dos, tenemos yo y ello. Yo, junto, todo junto, yo y separado. Y ello y ello, ¿verdad? Ahora, la diferencia entre estos dos, la diferencia entre estos dos es que ello es cuando no tiene bachim. Pueden usar la regla del bachim como lo dice el libro, ¿verdad? Que eso quiere decir que es cuando termina en vocal. O el atributo cuando tiene bachim, que quiere decir que cuando termina en consonante y vocal. Entonces, esa sería la regla. Lo pueden recordar con el bachim, como el libro. Si tiene bachim, por ejemplo, esta palabra de acá, gang, que es río, gang. Gang termina en NG, que es una consonante. Entonces, lo siguiente sería la que es con consonante, y ello, ¿verdad? Si la palabra anterior, la última letra, es una consonante o con bachim, que bachim ya sabemos que es esa letrita de aquí abajo, la que está bajito. No la última letra, la letra que está como una base, que bachim significa base, de hecho. Ok, chicos. Entonces, con el verbo ser en neutral hay que tener cuidado porque hay dos formas de escribirlo. Y los dos significan lo mismo, los dos son el verbo ser en neutral, pero uno es el cortito, que es cuando la palabra anterior termina en verbo, y la otra es cuando termina en consonante, ¿verdad? Y ello. Entonces yo digo mi nombre, María Paz, María Paz, o Paz, como lo quiera escribir, María Paz. Y mi última es una, no tiene bache, no tiene ninguna letra ahí abajo, que es lo mismo que decir que termina en vocal consonante. Y termina en vocales, yo, ¿verdad? Y así es como sabemos cuál usar, si termina en consonante o termina en vocal. María Paz, yo, porque es una vocal. Vamos a poner de color diferente aquí esto para poderlas distinguir. Y ello, la larga, la que es larga es con consonantes y la que es cortita es la que es con vocales. Vamos a usar palabras que conocemos un poquito más, como por ejemplo 선생님. 저는 선생님, 저는 yo, ¿verdad? Con la partícula de sustantivo acá, que me indica que yo es de lo que se está hablando en la oración. 저는 선생님, 님 termina en M, es consonante, entonces es la larga. Y ello. 저는 선생님 y ello. Y si quiero decirlo en formal, formal es más sencillo porque no importa si termina en consonante o en vocal la palabra anterior, es simplemente 입니다, el verbo ser en formal. 입니다. ¿Ok? Vamos a borrar por acá. Ok, ahora, este nuevo material que vimos, nosotros, bueno, palabras como ir, no las conocemos, ¿verdad? Esta palabra aquí, la compu la escribe un poco cuadradita. Es un círculo, ¿verdad? La muda. La muda, ir. Esta de acá, la que es un palito, es la fea, la que es como una U metida. Ir, ir. Irum es nombre. Irum, ¿sí? Nombre. Mi nombre es Irum. Y hay dos formas de decir el nombre de uno. Hay una que es la que ya conocemos, que es 저는 Miguel y ello. 저는 Miguel y ello. Como cuando yo decía 저는 María y ello, digo simplemente mi nombre. 저는 María y ello. Aquí Miguel termina con una, vamos a hacer zoom acá para que lo puedan ver bien. Aquí Miguel termina con una R. Una R que suena como L porque está hasta el final, ¿verdad? Miguel. Miguel termina en consonante. Como termina en consonante, por eso es la larga. Y ello, por eso es que es la larga, ¿verdad?
¿Qué? Del verbo ser. Y yo, el verbo ser, ¿en qué modo? Un tip, chicos, todo lo que termina en yo. Todo lo que termina en yo es neutral. Todo lo que termina en yo es neutral. Siempre, siempre que ustedes vean una oración que termina así, yo es neutral. ¿Ok? Igual que el formal, otro tip, todo lo que termina en nita. Nita es formal, siempre. Todo lo que termina en nida es formal. Así es como yo me doy cuenta rápidamente si la oración está en neutral o si la oración está en modo formal. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la oración. Yo soy Miguel, 저는 Miguel y ello. Si ustedes ven, chicos, hay un tip por acá de que aquí hay una parte que está unida y luego aquí hay un espacio. Y luego esta parte no tiene espacio, sigue recto. Las oraciones en coreano son fáciles de leer en el sentido de que yo sé dónde hacer la pausa porque físicamente hay una pausa si la estoy leyendo. Entonces, para leer, ven que aquí hay una pausa. Jonen, Miguel y ello. Miguel y ello va seguido. Cuando va seguido esta parte, y por ejemplo aquí es una consonante que es la R, ¿verdad? La R que suena como L. Suena como L porque está hasta el final. Pero esta palabra yo puedo leerlo rápido. Si yo lo leo rápido, suena como Miguel y ello. Miguel y ello. ¿Por qué ahí la L suena como R? Cuando Miguel está al final, hasta el final, y es solo Miguel, es L, ¿verdad? Porque la última, digamos que esto no existiera. Ah, ok, ahí la última es esa consonante. Cuando está hasta el final, no le sigue una vocal, suena como L cuando está hasta el final. Cuando a la R le sigue una vocal, cuando a la R le sigue una vocal, suena como R. Ahí es donde le permite que suene como R, porque la R casi siempre suena como L, casi siempre, ¿verdad? Porque cuando está como Miguel, Miguel, cuando está como Bachim al final, como ahí, ¿verdad? Que está como Bachim y es la última, o cuando le sigue una consonante, también suenan como L. Pero cuando le sigue una vocal, como aquí que y ello, el verbo ser está seguido, la oración me lo pone, entonces yo lo leo rápido. Entonces el sonido continúa, me permite que suene como R. Entonces ustedes pueden pronunciarlo con pausa, no hay problema, pueden decir 저는 Miguel y ello. Ahí está bien, 저는 Miguel y ello. Si quieren sonar más coreanos, ¿verdad? Más coreano, pues se dice más rápido, ¿verdad? Y si lo dicen más rápido, esa R sonaría como R, como debería de ser. 저는 미겔이에요. 저는 미겔이에요. Y así es como sonaría. Que chicos, por acá tenemos, la otra forma de decir mi nombre. La otra forma de decir mi nombre, en vez de tener a yo, tenemos a yo, que yo es yo. Soy yo, ¿verdad? Yo soy. Yo soy Miguel. El verbo va hasta el final en coreano, ¿verdad? Que no se nos olvide. Yo soy, pero en coreano el verbo ser, va hasta el final. Todos los verbos van siempre hasta el final en coreano. Entonces se habla un poco como al revés. En cambio hay otra, está yo, que es yo. Y luego hay otra en coreano que es ye. Ye, esta es una E, con las dos espalditas es una E. Ye. Aquí dice ye i름. Ye i름. Ahí es mi nombre. Porque ye no es yo, es como en español. Mi. De pertenencia, es como mío. Es de pertenencia, mío, mi. Igual que en español que yo no digo yo nombre es, no puedo decir yo. Yo no puedo decir yo irum, yo nombre. Yo tengo que decir mi nombre es, el verbo ser hasta el final. Entonces yo soy, yo soy sería acá arriba, mi nombre es. Entonces si yo voy a decir que algo es mío, uso ye irum, mi nombre, porque irum es nombre. Por ejemplo, chicos, les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero decir mi mamá, yo voy a poner aquí, che oma, mi mamá, che oma, mi mamá. Yo no digo yo oma porque yo oma es yo mamá, pero ye oma, mi mamá. El de pertenencia, ye. También puedo decir
En vez de ye o ma, puedo decir ye apa, mi papá. Ye apa. Muy bien. Usamos el ye y no yo. En esos casos que es mío, mío. Mi mamá, mi nombre. Mi papá. Usamos a ye, no a yo. Ok. Y por acá tenemos ye irumun, partícula de sustantivo. ¿De qué está hablando la oración? ¿De qué estoy hablando? De mi nombre. De ye irum. Estoy hablando de mi nombre. Ye irumun Miguel y ello. Igual yo puedo pronunciar con una pausa, no hay problema, igual se entiende súper bien. Ye irumun Miguel y ello. O puedo decirlo seguido. Ye irumun Miguel y ello. Que esta R suene con la I que sigue. Miguel y ello. Ye irumun Miguel y ello. Ok. Y estas serían dos formas de decir el nombre. La primera, la segunda. Puedo decir yo soy y las dos están bien. La segunda es un toquecito más avanzada, como que en la segunda pueden demostrar que tienen más habilidades de coreano porque están agregando más palabras, como por ejemplo nombre. Je irum, mi nombre. Sí, ok, perdón. Sí, chicos, y ahí sería con irum. Chicos, y esas serían las dos formas de decir mi irum. Irum, la forma de escribirlo es como i, ¿verdad? La I, porque está con la muda, R, y aquí porque la R sí suena como R, porque lo que le sigue es una vocal. Entonces eso lo voy a anotar por acá. Aquí tenemos la R, chicos, que suena la R más vocal y la R más consonante. Voy a ponerla en coreano mejor a la R. La R. R más vocal, R más consonante. Cuando a la R le sigue una vocal, le permite que suene como R. Y la otra, cuando la R le sigue una consonante, suena como L. Y esa es la primera diferencia. La otra diferencia, cuando la R está al final, es la última de la palabra, ¿verdad? Es la última que hay, no le sigue ninguna vocal que le permite sonar como R. Va a sonar como una L también. Entonces, es la R más mala porque nunca suena como R prácticamente, ¿verdad? Porque casi siempre le va a seguir una consonante o va a estar al final. Tiene que seguirle una vocal. Cuando a ella le siga una vocal, la vocal que tiene a la par le va a permitir sonar como R. Pero si le sigue una consonante es L. Si está hasta el final es L también. Como en el caso de Miguel. Como en el caso, chicos, de Miguel. Pues aquí es una L, Miguel, porque está hasta el final. En cambio, la palabra irum, nombre. Irum, ¿cuál es la vocal que a ella le sigue acá que le permite sonar? La U feilla, ¿verdad? La U le permite sonar, le sigue una vocal. La U es una vocal. Entonces, como el sonido que le sigue es esa U, le permite sonar como una R. Irum. ¿Sí? Chicos, entre algunas cosas que vimos la clase pasada, lo más importante es, bueno, el repaso que hicimos de todo lo demás, ¿verdad? Y vamos a aprender a preguntar por la nacionalidad de alguien, preguntar, porque ya sabemos decir, esta es mi nacionalidad, este es mi nombre, este es mi trabajo, pero ¿cómo le preguntamos a alguien más en coreano cuál es el nombre, cuál es la nacionalidad, cuál es el trabajo? Cuando es el nombre de la persona, ¿verdad? Usamos igual, ven este montón de formas y es como, uy, ¿por qué hay tantas formas de preguntar simplemente cuál es su nombre, cómo se llama? Eso es en coreano, bueno, es la misma pregunta. Esta es exactamente la misma pregunta. Entonces, chicos, no es algo diferente ni nada, es la misma pregunta, pero en diferentes niveles. Me refiero a los niveles de formal, de neutral y de informal, ¿verdad? Formal, neutral y informal. Estos son los niveles, ¿verdad?
Entonces, es la misma pregunta, pero una pregunta está en modo informal, otra en neutral, otra en formal. ¿Y cuál es la última? La última le vamos a poner aquí de nombre la superformal. La superformal, ¿verdad? Esta, pues no existen otras preguntas. Vieran, chicos, que en realidad es muy raro que haya una superformal. El máximo siempre es el formal y ya, son 3 nada más. Pero el nombre es algo que en el idioma coreano es como un toque sensible. Uno no le anda diciendo en coreano el nombre nada más de la persona. Generalmente uno agrega ¿qué? Agregábamos she. She es algo que se le agregaba al nombre de la persona en coreano. Nombre más she. She no significa nada, es solo como una formalidad, pero no es mega formal. Se le dice a casi todas las personas, a menos que alguien sea muy, muy cercano, no se pone. Pero casi todos los casos vamos a decir Mariana she, Juan she, Megan she, todos los nombres más she, ¿verdad? Ahora, tiene que ser el nombre de la persona. No puede ser como el trabajo, como que yo diga Son Nim Shi. Son Nim Shi, pues no se puede porque Son Nim no es el nombre de alguien, es el trabajo. Entonces es el nombre de alguien. Un nombre coreano, por ejemplo, es Moon Hyo. Moon Hyo. Este es un nombre. Es el nombre de un hombre coreano, Moon Hyun. Y yo no le digo, si Moon Hyun no es demasiado cercano a mí, yo no le ando diciendo, hey, Moon Hyun, le digo, Moon Hyun Shi, Moon Hyun Shi. ¿Ok? De esta manera. Igual, si tengo una amistad que se llama Gyeongjin, Gyeongjin, y yo no soy tan cercana a ella, somos amigas, pero no tan cercanas, somos conocidas, yo no le ando diciendo, hey, Gyeongjin, Gyeongjin Shi, Gyeongjin Shi, ¿verdad? De esta manera en coreano, es como se dice. Entonces, el nombre es algo que en coreano no se usa para la gente, a menos que sean muy cercanos, y si se tiene que usar, le agregamos este Shi por educación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero llegar con esto, chicos, para preguntar cuál es el nombre de alguien, como el nombre es algo que dentro de todo es delicado en el coreano, que no se anda diciendo, por eso es que la pregunta del nombre específicamente tiene un nivel adicional. Tiene informal, tiene neutral, tiene formal y tiene súper formal. Y es por eso que con el nombre vemos un nivel adicional, ¿verdad? ¿En qué caso se puede usar el súper formal? Bueno, veamos, el informal es con mi gente súper cercana, mis primos, que sería raro igual preguntarles por el nombre, ¿verdad? Pero digamos, mis hermanos, mis primos, mis papás, yo uso el modo informal. ¿En qué caso le podríamos preguntar a alguien por el nombre que fuera informal? A los niños, a gente que sea evidentemente muy menor a uno, a un chiquito de 5, 6, 8, 9 años, se le habla en informal. ¿Verdad? Porque pues sería raro, o sea, yo soy mucho mayor que ellos, entonces yo les hablo en informal, es más tierno, es más cariñoso, ¿verdad? Se les habla en informal. El neutral se usa para casi todo en la vida. Si yo voy al banco, hablo en neutral, si yo conozco a alguien, ¿verdad? Pero no somos tan cercanos, igual le hablo mejor en neutral. Si tengo compañeros de clase que no son tan cercanos, les hablo en neutral. Si voy al supermercado, les hablo en neutral también. Todo eso, ¿verdad? Entonces el neutral es el que más vamos a usar, porque el neutral es como el punto perfecto. Si yo no sé si tengo que hablar muy formal y no sé si tengo que hablar muy informal, hablo simplemente en neutral, que es lo suficientemente educado. Y luego tenemos situaciones donde yo sé que la otra persona sí tiene algún tipo de superioridad, algún tipo de poder sobre mí, ¿verdad? Una persona que yo quiera mostrarle respeto, como por ejemplo un jefe, por ejemplo, al doctor a veces en el hospital, no es necesario, pero a veces al doctor en el hospital, también a, por ejemplo, el profesor de la universidad, ¿verdad? Por supuesto, los abuelos se usa mucho hablarles en formal y a los adultos mayores para mostrarles respeto, ¿verdad? Entonces, el formal tiende a ser para personas que tengan algún tipo de poder sobre uno, como un jefe, el profesor de la U. Y tenemos el último nivel, que es el súper formal. El súper formal casi no se usa, pero eso es cuando ya ni siquiera el formal me alcanza. Cuando ya el formal no es lo suficientemente formal. ¿En qué casos tan extremos tendríamos que usar el súper formal? Pues más que todo en dos casos. El primero, por ejemplo, si alguien falleció en Corea.
¿verdad? Alguien falleció en Corea y yo voy y quiero preguntar quién falleció. Como la muerte de alguien es algo tan delicado, muchas veces no quiero ni siquiera preguntar en formal porque ni el formal me alcanza. Entonces yo uso este de acá, que es el súper formal. Uso ese que es el súper formal, ¿verdad? Más que todo cuando alguien falleció, que quiero preguntar quién es esa persona, alguien histórico que murió o alguien que murió en las noticias, quiero preguntar quién es la persona que murió, ¿verdad? ¿Cómo se llama la persona que murió? O no sé si les ha pasado que su mamá o sus papás van a un funeral de un tío súper lejano y ustedes van y pues no saben el nombre de la persona y es una pregunta extraña en un funeral, pero pues pasa, ¿verdad? Como que van a de alguien muy, muy lejano, un tío, abuelo, pues ahí podrían es preguntarlo y lo mejor es que lo hagan en súper formal, ¿verdad? Porque ya ahí ni siquiera el formal me alcanza. El segundo caso, el primero es cuando alguien haya fallecido y el segundo es más que todo cuando quiero mostrarme demasiado educado. Entonces, cuando ya quiero como con mi jefe verme mega educado, quiero hacer una mega buena impresión en una empresa en Corea, ya ni siquiera el formal me alcanza, voy al súper formal, ¿verdad? Entonces, en caso de que uno quiera hacer, habíamos dicho en la clase como chupamedias, creo que la expresión, que es como, sí, que quiero verme muy bien, pues ahí lo puedo usar también como para verme mega educado. Esos dos casos más que todo, y por eso, chicos, es que ven que preguntar por el nombre no tiene los tres niveles coreanos que siempre vemos, formal, neutral, informal, sino que tiene uno más, que es el súper formal. Y ahora vamos a aprender cuál es el vocabulario de estas oraciones. Son todas exactamente la misma pregunta, chicos, pero la diferencia es solo los niveles. Para ellas vamos a necesitar aprender palabras preguntas, que por cierto, en el segundo nivel es donde van a ver en el video todas las otras preguntas que vimos en la segunda clase, todas las palabras preguntas. Yo les digo palabras preguntas, es como en español, qué, cuándo, cómo, por qué, ¿verdad? Ese tipo de palabras. Vamos a aprenderlas todas. En la primera clase vimos solo una, bueno, dos en realidad, perdón, pero la principal que vimos es amo, mo. Esto que ven acá lo voy a volver a escribir. Es primero la M, que es una cajita, la M. Luego de acá, la U, que ve hacia abajo. Y luego la O. Ahora, esto se pronuncia mu, mu. Pero cuando hablamos rápido en coreano, hablamos rápido, termina sonando más como simplemente mo, mo. Técnicamente es mo, mo, pero como hablamos rápido, ¿verdad? Decimos más que todo mo, rápido, mo. Es esto que está acá. Esto de acá es el amigo mo. Mo tiene muchos primos. Entonces ustedes van a ver, chicos, en lo que vamos avanzando con el coreano, que hay varias formas de escribir y de decir mo, y tiene que ver con el nivel de formalidad, etcétera. Todos los mo que conozcamos, no importa cuál mo sea, no importa cuál de los primos de mo sea, significa que en coreano, mo. De hecho, si ven dramas coreanos, han escuchado tal vez que los coreanos dicen como mo, es como que, ¿verdad? Que si ven algún coreano enojado, dice mo, es que, ¿verdad? Entonces, el primo mo. Hay variaciones de mo. En este nivel vemos a mo, simplemente como mo, y luego vemos acá otro mo. Esto de acá se ve muy diferente a mo y sigue siendo mo. Lo vamos a escribir por acá. Este de acá es uno de los primos de mo. También es mu, empieza igual. Empieza igual que mo con una M y con una U. Mu. Pero en vez de seguir con una O, mu, en vez de hacer eso, tiene separado y hace así. Tiene a la muda, el circulito mudo. Luego aquí tiene la O y aquí tiene a la S. Mod, mod. Suena mod. La S, si yo digo solo esta palabra, chicos, voy a borrar por acá. Si yo digo solo la palabra que está aquí al primo de mo, si yo solo digo el primo de mo, mu o recuerdan la regla que habíamos visto de la S, la CH y la doble L, que cuando están como bachim, que es la letra que está abajo de base, y no tienen una vocal a la par, no tienen una vocal a la par que les permita sonar, son la última de su palabra o les sigue una consonante, lo que tienen que tener para que puedan sonar es una vocal. Si tienen una vocal a la par, entonces claro que pueden sonar, claro que sí.
Pero si no tienen una vocal a la par, suenan como una D, ¿verdad? O como si nos la tragáramos. Eso es como cuando vimos la palabra sabor, que sabor en coreano así no es más, es mat, mat. Suena como una D. Entonces, como tenemos aquí la palabra mat, que es sabor, ¿verdad? Tenemos mat, suena como una D cuando es mat. Si esta es la palabra completa, si esa es la palabra completa, es mat, que significa sabor. Suena como una D porque es la última, está hasta el final. Si yo le pongo una vocal a la par, esa vocal le va a permitir sonar a esta S, que son estas tres que está acá, ¿verdad? Entonces ahí ya no sería madi, sería mashi. Recuerden que la S, cuando le sigue una I, suena como serpiente. Mashi, mashi, ¿verdad? Suena como serpiente. Entonces esta regla es importante porque la vamos a usar para el primo de mo. ¿Qué es mo? No importa si es el mo chiquitito, que es este de acá, mu o. No importa si es ese, que es este que está acá. No importa si es el chiquitito o si es el que es más largo. Mu o ese de ahí, los dos van a significar que el que es más largo, ¿verdad? Mu con una U, sin la O. Y luego la O va aquí, pero con una muda. Y le sigue la S. Si la palabra termina aquí, ¿verdad? Si ahí termina, sería muot. Muot, con una D. Muot. Si esa es la palabra completa, la vamos a pronunciar muot. Pero aquí en la oración, como ven chicos, vamos a ver acá la oración, donde está mu, pero el largo. Aquí está mu. Y le sigue después el verbo ipnida, el verbo ser, en formal. Como le sigue una I, esta I le va a permitir sonar. Entonces queda muoshipnika. Esta S de acá puede sonar, esta es la muda y esta es la I. Le permite sonar como muoshi, muoship. Y luego la P de aquí abajo es una P, porque la B cuando está hasta el final suena como P. Muoshipnika, muoshipnika. ¿Ok? Por acá tenemos, chicas, esta de acá, muoshipnika. La S de acá, claro que va a poder sonar porque lo que le sigue acá es una vocal. Esa vocal le va a permitir sonar. Muoshipnika. Y este es el mu chiquitito. Como pueden ver, aquí es un tema de formalidad. Esta oración es la formal. Cuando la oración es formal, usamos más que todo, ¿cuál de los dos qué? Aquí conocemos ya dos qué, el qué chiquitito y el qué grande. El grande, muo. El muo lo usamos más en formal. Entonces, el muo largo, muot. Ese muot, muoshipnika. Lo usamos más para el formal. En cambio, el mu chiquitito, mu, aquí está en informal y aquí está en neutral. Lo usamos más para los otros. Esa es una diferencia. Los dos son que el significado no cambia, pero mod, el largo, se usa más para el formal. Generalmente las palabras en coreano, entre más largas sean, más formales, y entre más pequeñitas, más informales por lo general. ¿Ok? Ahora, acá tenemos la palabra irum, 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 irum. Todas son irum, ¿verdad? Nombre, nombre. Luego tenemos acá partícula de sustantivo. Un y nun. ¿Por qué usamos un? Porque cuando la última termina en consonante, como la palabra irum, nombre. La última palabra antes de la partícula un es irum, que termina con M. Cuando termina en consonante usamos un. Irum, un, es simplemente la partícula. Y luego viene el primo mo, que el primo mo, en sus variaciones, ¿verdad? ¿Qué significa qué, verdad? Mo, qué. Y por último tenemos aquí, vamos a borrar un poquitito para tener espacio. Por acá tenemos ya. Luego arriba tenemos ello. Luego arriba tenemos hipnica. Todas estas son el verbo, porque el verbo en coreano siempre va hasta el final de la oración. Entonces tenemos ya
Ya es el verbo ser en informal. Este no lo habíamos visto porque como en la introducción personal no usamos el modo informal, ya, ya, ¿verdad? El verbo ser en informal. Luego aquí tenemos el verbo ser en neutral. Y ello, recordemos que cuando la oración termine en yo, que es esto de acá, esto que ven acá, es neutral. Siempre que termine en yo, que veamos el yo al final, es neutral. ¿Ok? Entonces, esta oración y ello es neutral. Luego por acá tenemos hipnica. Hipnica es el verbo ser en formal. ¿Ok? Y todas estas oraciones de acá, entonces todas las oraciones dicen lo mismo, pero en tonos diferentes, que sería nombre, irum, nombre, partícula de sustantivo, ¿qué es? Nombre, ¿qué es? Nombre, ¿qué es? Nombre, ¿qué es? Y eso es lo que dice ahí. Nombre, ¿qué es? Nombre, ¿cuál es su nombre? En español usamos más cuál, como cuál es su nombre. En inglés se dice como en coreano, en inglés es what's your name, what, ¿verdad? Entonces en inglés también es la palabra que, igual que en coreano, mo es what en inglés, ¿verdad? Entonces en inglés la pregunta what's your name sí calza más con la versión en coreano. 이름은 뭐예요? 이름은 뭐예요? ¿Qué es su nombre? En español decimos cuál, ¿verdad? Vamos a leer ahora, chicas, las oraciones. Primero la que está en informal. Yo sé que está en informal por el verbo. El verbo ya, que es el verbo ser en informal. Entonces, esa primera oración, ¿cómo, cómo pregunto la oración? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es su nombre? En informal en coreano, 이름은 뭐야? 이름은 뭐야? Y rápido sería, 이름은 뭐야? 이름은 뭐야? 이름은 뭐야? Con el tonito es 이름은 뭐야? 이름은 뭐야? Así sería, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre en coreano? Luego en neutral va a terminar en yo, ¿verdad? 이름은 뭐예요? 이름은 뭐예요? 이름은 el amigo 뭐예요? 이름은 뭐예요? Luego tenemos el formal por acá. 이름은 무엇입니까? Ese es un poco largo, ¿verdad? Ese es el 무엇, 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 y luego la S. Muo, la S que suena como D, pero aquí como tiene la I me permite seguir. 무엇입, 무엇입. Recordemos que cuando a la S le sigue una I suena como serpiente. 무엇입, 무엇입니까? 이름은 무엇입니까? 이름은 무엇입니까? Entonces ahí tenemos las tres. 이름은 뭐야? 이름은 뭐예요? 이름은 무엇입니까? 이름은 뭐야? 이름은 뭐예요? 이름은 무엇입니까? 이름은 무엇입니까? 이름은 무엇입니까? Eso es para un profesor. Ah, 교수님, 이름은 무엇입니까? 선생님, 이름은 무엇입니까? Maestra, profesor, ¿cuál es su nombre, verdad? En formal. Ahora, chicos, como pueden ver aquí, el verbo ser en formal en realidad es el verbo 입니다. 입니다. Entonces ustedes dirán, profe, ¿por qué aquí no es 입니다? Aquí es 입니까. ¿Cuál es la diferencia entre 입니다, el verbo formal, y entre 입니까, que también es el verbo ser en formal? Los dos son el verbo ser en formal, ¿verdad? 입니다 y 입니까. Los dos en coreano son el verbo ser. Pero en coreano tenemos el verbo ser neutral, el verbo formal, y el formal siempre es 입니다, menos cuando es una pregunta. Esto, chicas, lo vamos a anotar por acá. Tenemos el verbo ser en formal. ¿Ok? Está 입니다. Y también está 입니까. ¿Cómo sé cuándo uso 입니다 y 입니까? Porque el verbo 입니다 es el verbo ser formal y el verbo 입니까 es una pregunta formal.
Yo siempre lo escribo, chicas, como pregunta, como un signo de pregunta. Entonces, más bien lo voy a anotar de esta manera. El verbo ibnida es el verbo ser en formal. Y el verbo ibnika, este K que está al final, este K es una pregunta formal. Yo siempre lo anoto con un signo de pregunta y una F, porque yo el formal lo anoto siempre con una F. En cambio, este es signo de pregunta más la F. Esa es la diferencia entre los dos. Está el formal y la pregunta formal. Cuando yo estoy haciendo una pregunta formal, el formal, chicas, el da, que está aquí, este da, se cambia por K, que es 2G y una A. Y 2G juntas suenan como una K. Entonces, doble G y la A suena como K. Por eso es ibnica. Ibnica. Es por eso, ¿verdad? Porque cuando yo quiero hacer formal en una oración normal, una oración que termine en punto. Yo soy María Paz Chonen, María Paz ibnida. Ahí yo uso esta de acá porque no es una pregunta, es una oración, punto. Oración, punto. En cambio, si es una pregunta, irumun moshimika, pregunta, ¿cuál es su nombre? Ahí el verbo ser cambia. Ibnika. Es el mismo, es ibni, ibni, pero da se quita y da se cambia por ka. Ka me indica que es una pregunta formal. ¿Sí? Entonces, para que sepan, esa es la diferencia entre los dos. Por eso la oración de punto es 저는 María Paz ibnida. Y la pregunta es 저는 María Paz, perdón, y la pregunta es 이름은 무엇입니까? ¿Cuál es su nombre? Y la respuesta 저는 María Paz ibnida. Para hacer la pregunta ibnica y para dar la respuesta ibnida. Las K que están al final, ese sonido K, K al final, me da a mí la sensación de que es pregunta en el coreano, ¿verdad? Ese K al final es pregunta. ¿Sí? Y lo anotamos con un simbolito de pregunta y una F. Chicos, yo sé que es cansadillo ver los videos después y cuando lo grabamos, cuando las profes grabamos el video así de manera independiente, que es el mismo material, se hace más rápido, entonces es más sencillo, ¿verdad? Para que lo vean. Pero sé, chiquillos, que si están viendo los videos a través de la clase grabada en vivo o de estos videos de material, igual se hace un poco más cansado ver el video, ¿verdad? Entonces ahí espero que no se les haya hecho muy largo. Solo me queda explicar una cosita más, entonces no se preocupen, solo hay una cosita más. Y luego pasamos al siguiente video, la clase 2. Son 8 clases en total siempre y siempre van a tener los videitos, aparte de ir a la clase, siempre van a tener los videos de la clase 1, del material de la clase 2, del material de la clase 3. También ahora les enseño algo rápido en el Classroom para que vean unas hojitas, los materiales que en realidad se les ofrecen. Chicas, aquí tenemos el nivel súper formal, que es el único que no tiene al primo mo. Al amigo mo está mo, y aquí aunque diga mo, sigue siendo el primo mo. Igual es mo, ¿verdad? La única que no tiene a mo es el súper formal. Posiblemente porque decir que no es una forma tan agradable ni en ningún idioma decir que. Posiblemente por eso es que no usamos que. Usamos otra cosa. Una cosa que posiblemente los que son de ver dramas han escuchado anteriormente. Otoque. Otoque. Ya lo voy a volver a escribir, chicos, porque ahí me quedó muy pegadillo. Otoque. Este de acá. Otoque. Ah, otoque. Eso lo han escuchado tal vez si son mucho de ver dramas. ¿Qué quiere decir otoque? ¿Cómo? Es la segunda palabra pregunta que conocemos. En el segundo video van a ver más, pero en este primero tenemos ¿qué? Mo. ¿Qué? Mo. ¿Y cómo? Otoque. Mo. Otoque. Las dos, ¿verdad? ¿Qué y cómo? Mo. Otoque. Las dos, ¿verdad? Otoque tiene aquí escrito adicionalmente a él, ¿verdad? Otoque. Primero es la O. O. Luego la doble D que suenan como una T juntas. Doble G suena como K. Doble B suena como P. Doble D suena como T, como tteokbokki. Tteokbokki es en realidad con doble D. Tok, no con T. Con doble D suena como K.
2G, 2B, 2T, suenan como P, K y T. Entonces acá es otok, otoque, otoque. La pronunciación ideal, chicos, como debería de ser, porque esto de acá es una J, hasta acá es O, esta es O también, oto. Y la de aquí abajo es una K, pero cuando la G, perdón, es una G, pero cuando la G está como bachim, está hasta el final, suena con aire. Y si suena con más aire, suena como una K. Por eso es otok, otok, otoke, otoke. Es posible que ustedes escuchen coreanos decir otoke o inclusive ciertos dialectos. En la antigüedad del coreano posiblemente se pronunciaba otoke, pero hoy en día en el coreano ocurre un fenómeno que se le llama el fenómeno de la J traicionera. ¿Qué es la J traicionera? La J mala, la J traicionera. La J es esta letra de acá, la del sombrerito. Esa letra ustedes van a ver, chicos, en lo que vamos avanzando, cómo esa letra ha ido muriendo en el idioma coreano. Y eso no es exclusivo del coreano, todos los idiomas evolucionan y todos los idiomas van perdiendo palabras, agregando palabras, igual el coreano. Y la J se ha vuelto una J traicionera, donde la gente coreana moderna en muchas palabras la pronuncia y en muchas palabras no, ¿verdad? Entonces, por eso le decimos J traicionera, porque a veces no suena, a veces sí. Sabemos que no suena porque ya sabemos el idioma, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra otoque no suena. Entonces, hacemos como si no sonara. Si la pronuncian otoque, se va a entender, otoque. Pero si ustedes notan por qué los coreanos ya no la pronuncian, porque toma mucho más esfuerzo decir otoque. Otoque es enredado, es más cansado, es mucho más sencillo decir nada más otoque, otoque, hacer como si no estuviera. ¿Por qué la escribimos? ¿Por qué es importante escribirla? Porque si yo no la escribo, está mal escrita la palabra. Tengo que recordar cómo se escribe la palabra. Yo no la puedo quitar. Escrito, ahí está. Pero cuando decimos la palabra, decimos otoque, otoque. No suena. La J traicionera, otoque, que la palabra significa como. Ah, otoque, otoque. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo? Otoque. ¿Ok? Y eso sería la pronunciación de esta palabra. Esta de acá es la E. Una de las dos E, ¿verdad? Otoque. Entonces, hasta acá tenemos ya esta primera parte. Irumun otoque. Y luego tenemos un verbo aquí, que es el verbo tuida. Tuida. El verbo tuida, aquí está el verbo en su forma sin conjugar. Aquí está el verbo, como cuando decíamos el verbo ser es ida. Este es el verbo ser sin conjugar, pero el verbo ser conjugado es ibnida, ello. Igual, todos los verbos tienen su forma sin conjugar, como comer, yo como, correr, yo corro, ¿verdad? Todos los verbos en coreano también. Este es el verbo en su forma sin conjugar. Tuida, y aquí el verbo está conjugado. Tuiseyo, tuiseyo, ¿verdad? Ahí está el verbo. El verbo tuida, esta oración es como una forma mega formal de preguntarle a alguien por el nombre. Tuiseyo quiere decir convertirse o ser. Es ser o convertirse. Tuida, tuida, convertirse o ser. Convertirse o ser. Es como cómo se convierte su nombre, cómo convertir, casi que como si fuera una moneda, cómo se convierte en dólares a colones, cómo convertir su nombre, cómo es su nombre, cómo convertir su nombre. Es un verbo extraño, no es una forma como las otras que son más literales. ¿Qué es nombre? ¿Qué es su nombre? Esta es una forma mega formal de preguntar su nombre, cómo se convierte, cómo es su nombre, cómo es su nombre. 이름은 어떻게 되세요? Este verbo 되세요, 되세요. Algo que ocurre con la pronunciación de esto de acá, la O y la I. La O y la I suenan como OI, pero cuando hablamos rápido empiezan a sonar de esta manera, que lo voy a anotar, chicos. Si lo pueden anotar en una cajita, sería genial. Suenan como O, E. O, E. Me quedó muy
OE. La OI, como la ven acá, OI, cuando leemos rápido suena como OE. Entonces esto es bueno anotarlo, ¿verdad? Que lo tengamos como una cajita. La OI rápida suena como OE. Entonces esto de acá es irumun otoke tuiseyo, pues eso se entiende súper bien y está bien, hay gente que lo pronuncia así. La forma más natural de pronunciarla y como se pronuncia más comúnmente es irumun otoke tuiseyo, tuiseyo, ¿verdad? Si en algún momento escuchan un coreano decir irumun otoke tuiseyo, tal vez les diga, es que yo soy de Daegu. Ok, todo bien, es la misma palabra. Tuiseyo. Lo más común, más que todo en Seúl, pero lo más común ya en el norte de Corea, todo, no Corea del Norte, el norte de Corea del Sur, tuiseyo por esta cajita que está aquí. La regla de esta cajita, que la OI suena como OE al decirla rápida. Uiseyo, empieza a sonar ueseyo, tueseyo. La OI al decirla rápido suenan como OE. ¿Sí? Eso es como la I, porque la I empieza a sonar como es y la dices muy rápido. Irumun otoke tueseyo. Si yo digo irumin otoke tuiseyo, empieza a sonar, ya me canso. Entonces ya digo irumun otoke tueseyo. Posiblemente es porque es más sencillo. ¿Verdad? Simplemente es más fácil pronunciarlo así, pero es importante recordar esta cajita porque cuando escribimos las palabras hay que escribirla con una I, ¿verdad? Porque si no la escribo con una I, pues está mal, entonces tengo que escribirla como está, pero recordar la pronunciación. 이름은 어떻게 되세요? 이름은 어떻게 되세요? Y ese sería el modo mega formal para casos como que alguien haya fallecido, ¿verdad? Chicos. Y aquí tenemos lo que vimos en la primera clase. Vamos a ver el modo informal. 이름은 뭐야? 이름은 뭐야? 뭐야? 이름은 뭐야? El neutral. 이름은 뭐예요? 이름은 뭐예요? 이름은 뭐예요? Que es el que más vamos a usar, es el más común. El formal. 이름은 무엇입니까? 이름은 무엇입니까? 무엇. 이름은 무엇입니까? Y el super formal. 이름은 어떻게 되세요? 이름은 어떻게 되세요? ¿Sí? Y esas serían las dos formas de preguntar cuál es su nombre. ¿Sí? Cualquier duda que tengan de los videos, chicos, igual, este es el primero, lo que vimos en la primera clase. La segunda clase, continuamos aquí con cómo preguntar por la nacionalidad del país de alguien. Y trae las otras palabras para hacer preguntas que vimos, como la lista. Entonces ahí pueden ver el segundo video, que es la clase en vivo, que se hace un poquito más largo el video, ¿verdad? Pero igual espero que les sirva, ahí se adelantan en las partes que no es contenido, para que no tengan que ver tanto rato, o si quieren ver todo el video, ¿verdad? Obviamente es de ustedes. Entonces aquí tienen los videitos. Luego les recuerdo que en el Classroom hay unas hojitas donde pueden ver, hay unas hojitas en el Classroom, están los PDF. Están los videos adicionales, que son adicionales que les mandamos por si quieren verlos. No son los de nosotros, son los de YouTubers, lo que sea, libros, cosas así. Y también hay unas hojitas de vocabulario. Las hojas de vocabulario son de ustedes, es vocabulario adicional, incluye el material que vemos, el vocabulario que vemos en la clase y vocabulario adicional para el que quiera estudiarlo en la casa. No es obligatorio, esas hojitas las pueden imprimir, las pueden pegar si quieren, es de ustedes. Entonces recuerden que todo el material del Classroom, chicos, es un paquete que viene junto con las clases y es de ustedes. Entonces se lo pueden quedar siempre. Si no quieren llenarse la compu de cosas, no tienen que tenerlo en descargado ni nada, puede estar en el Classroom. Y si un día no les aparece, el Classroom siempre está abierto. Pero si por alguna razón no les apareciera, ya estamos en el nivel 3 y quieren el del 1, pues estamos en el 5 y quieren el del 1, se los volvemos a enviar. Nosotras los tenemos en nuestras computadoras y teléfonos. Entonces, chicos, muchísimas gracias por participar hoy y espero que disfruten montones este videito y el número 2 y cualquier duda que tengan, si quieren mandarme audios de su pronunciación, de cómo preguntar por el nombre o por la nacionalidad en el segundo video, me lo pueden mandar por WhatsApp o por donde quieran y yo ahí lo reviso con muchísimo gusto. Nos estamos hablando. Gracias. Annyeong.